Buenas tardes para todos. Desde Instituto Mar le damos una cordial bienvenida a todos los asistentes. De a poco se van a ir sumando. Queremos ser respetuosos del tiempo de las personas, así que vamos a empezar. Ya pasaron 10 minutitos. Le damos una bienvenida a Daniel, de que si no me equivoco es de Ceiza, a Clara, que es de Perú. Hace un ratito por acá andaba Verónica de Salta, quizás se le desconectó, ahora vamos a mandarle un mensajito a ver qué le pasó. Bueno, Instituto MAR es un instituto de enseñanza de capacitación docente continua para padres, para docentes, para público en general. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a nuestro profesor Daniel Alaria con un conversatorio que tiene un título muy particular, que se llama Baja esa música. Vamos a entender ahora de qué se trata, de qué nos va a hablar él. El profesor Daniel es argentino, vive en Mendoza, es cantante, músico, escritor, cantautor y un poco actor y poeta. Bueno, sin más que También. decir, le damos la palabra al profesor. Profesor, adelante. Bueno, gracias. Buenas tardes para quienes están ya en la charla. Eh, Como esto va a quedar grabado y pensaba que, bueno, al definir este encuentro como un conversatorio, uno podría pensar que solamente voy a poder conversar con quienes estén presentes en este momento en vivo a través de Zoom, pero la tecnología nos permite que eso sea superado por la alternativa de tener una suerte de conversación en diferido. Quiero decir, en tiempo real uno expone algo y cuando uno conversa le da lugar a que el otro pregunte o exponga una idea. Y esto, con quienes estamos ahora, por supuesto que lo vamos a hacer, pero quiero decir que la tecnología permite que quienes escuchen, vean este, este video en diferido, en la medida que tengan inquietudes, que se sientan habilitados a través del WhatsApp o de las redes que habilita Instituto Mar, consultar lo que les suscite esto que ahora van a ir escuchando y que van a ir viendo en forma diferida y con mucho gusto yo lo que pueda responder a inquietudes, a interrogantes que se les planteen o simplemente si quieren emitir alguna opinión vinculada a toda esta temática, desde ya que siempre estoy abierto e interesado eh, en conocer y en seguir teniendo miradas distintas sobre estas temáticas, sobre las cuales vamos a intentar desarrollar algunas ideas. Así que bueno, esto siempre a través de los vínculos que propone el Instituto Mar van a poder encontrarme. Eh, Justamente al ser un concepto de conversación, ordenadamente somos pocos, eso nos da la ventaja de tener más chance de hacerlo en forma ordenada y tener un poquito más de tiempo para poder justamente conversar, intercambiar ideas y alguna pregunta y no limitarme yo a hacer una exposición, sino sería otra cosa. Eh, Retomando un poco la idea original que me llevó a poner este título y a proponer este conversatorio, eh, mm, pensé en un título que tiene que ver con algo casi testimonial, que casi seguro muchos de ustedes han escuchado alguna vez en su propia casa o en su propio trabajo o en la casa del vecino ahora o cuando eran jóvenes o niños y vivían en casas con sus padres. Alguien en algún momento seguramente dijo, o ustedes mismos dijeron alguna vez a alguien, baja esa música, por favor, a veces en un tono medianamente amable y a veces con una carga un poco más violenta también. Depende de la personalidad de cada quien y las circunstancias. Eh, pero refleja un pedido desde una sensación de displacer de alguien que tiene que escuchar algo. En este caso, bueno, se refiere puntualmente a alguna música que está sonando y que a la persona que dice esa frase obviamente le ha generado una molestia, un fastidio, por lo que fuera. Puede ser porque la música tenía un volumen muy fuerte, también porque a lo mejor no era tan fuerte, pero esta persona necesitaba
tener más silencio por alguna circunstancia, o a veces simplemente porque lo que estaba sonando resultaba ser una música a los oídos y a la percepción subjetiva siempre del escuchador desagradable. Esto es inevitable. La cantidad de músicas y canciones que suenan en este momento en el mundo a través de tantos y tantos dispositivos son miles de millones. Entonces, la variedad también es enorme, es inabarcable. Y esto hace que, bueno, la segmentación de lo que cada persona escucha es mucho más finita y mucho más chiquitita que lo que era a lo mejor hace 50 años, donde no había muchos dispositivos para escuchar y tampoco había demasiadas cosas distintas para escuchar. Hoy todas las plataformas proponen infinidad de versiones de la misma canción a través de distintos artistas, músicas de todos los géneros. Entonces se produce esta fragmentación que, apoyada en las tecnologías, permiten que cada uno tenga su dispositivo. ¿Qué es lo que sucede? Es que esta frase, bájame la música, ha quedado casi fuera de moda. En cierta forma es una pena. ¿Por qué? Cuando esta frase se acuñó, digamos, eh, fue en una época en donde a lo mejor en la casa había nada más que un solo dispositivo, que era una radio, enchufada, eléctrica, en alguna parte de la casa, en el comedor o en la habitación de los padres. Y la música que se escuchaba era la música que el papá o la mamá querían poner. Y si había 3, 4, 5, 6 hijos, eso no contaba. Papá o mamá prendían la radio y si a papá le gustaba levantarse en la mañana y poner un programa donde pasaban tangos, toda la familia iba a escuchar tangos hasta que el papá apagara la radio. Si a la mamá le gustaba escuchar un programa de preguntas y de sorteos o de otra música, le gustaba escuchar un programa de música folclórica, eso iban a escuchar todos los hijos e hijas de la casa. Era como un poco extremo porque realmente nadie tenía ahí, digamos, acceso más que los jefes de la casa, la jefa de la casa, a decidir cuál era el ambiente auditivo en que se desarrollaba la vida cotidiana adentro del hogar. Digamos que no era demasiado democrático eso. Ahora, tantos años después, se llegó a un extremo, yo creo que peor todavía, porque si bien ahí había ciertos rasgos de un modelo de familia, digamos, autoritario, si se quiere, hegemónico, en fin. Ahora estamos en un punto en donde no es democrático el manejo. En realidad, sustancialmente la actitud en cuanto a las relaciones personales de la familia no es que cambiaron tanto. Simplemente que como cada uno puede escuchar lo suyo, a nadie le interesa mucho lo que está escuchando el otro. Esto es grave, porque produce un aislamiento y esto después tiene consecuencias en la vida personal y no solamente en el oído de cada uno de los miembros, tiene consecuencias en la vida de todos y cada uno de los integrantes de la familia. Por eso yo creo que tengo que ser honesto y cuando digo que voy a hablar y a proponer una charla, una ida y vuelta sobre esta temática que sugiere el título, Bajar esa música, quiero decir, tengo que aceptar que no voy a hablar de música nada más. Casi diría que es casi como un pretexto para hablar de un tema quizás mucho más abarcativo y más trascendente y más hondo en la condición humana que un fenómeno estético o acústico. Porque no puedo evitar hablar de convivencia, no puedo evitar hablar de libertad y de negociación de derechos y obligaciones de un grupo humano. Porque finalmente esto es lo que subyace y lo que de alguna forma a través de la música nosotros podemos mirar y descubrir qué tan bien o mal funcionan estas relaciones, este conjunto de derechos y obligaciones que regulan la vida de una familia como de cualquier sociedad, ¿no? Son tiempos complicados en el mundo, en nuestra querida Argentina también, estamos en este mundo, en unos más, en otros menos, pero todo lo que tenga que ver con ceñirse a un patrón de conducta, a una ley, a una norma, es difícil en este momento de
de evaluar, porque digamos que en unos lados más, en otros menos, quién es más, quién es menos, eh, genera un montón de conflictivas enfrentarnos a una norma. Están quienes dicen que es una norma justa o que es injusta o que es demasiado extremista para un lado o demasiado blanda o demasiado rígida. Y esto realmente después trae problemas en la convivencia en la casa y en lo social, ni hablemos, ¿no? Ya podemos leer cualquier diario, leer cualquier noticiero, que estas cosas van desde pequeñas discusiones entre casas hasta una guerra en Europa, ¿no? Cuando no hay un punto de equilibrio entre quién tiene razón y quién no tiene razón. La negociación es una acción humana maravillosa en donde la verdad suele estar en algún punto entre dos extremos, que no siempre es el medio, porque este principio de equilibrio o de equidad es variable. Por ejemplo, si hay en una casa donde está papá, mamá, una nena que tiene 8 años y un bebé que tiene 8 meses. Y hay como único plato para comer un plato de arroz, un abundante plato de arroz. Uno podría pensar, bueno, son 4, lo justo es que cada uno se coma una cuarta parte, agarran 4 tazas o 4 platitos y le ponen uno cada uno. No es una manera justa de distribuir. Primero porque el bebé no puede comer arroz a esa edad todavía. De modo que ya ahí el cálculo va mal porque es una porción que no sirve para nada, porque el bebé no la puede usar. Hay que reasignarla a alguien. ¿A quién? A la nena. Se come 2 raciones. Tampoco, porque en el cuerpito de una nena de 8 años, con esa porción, que es un tercio de la olla, estaba bien. Entonces, ¿qué sucede? Se la come el papá porque es el más grande, es el que a lo mejor trae dinero y compra la comida, o se lo va a comer la mamá porque es la que cocinó el arroz. ¿Qué cosas que hacemos nos dan derecho o no? Hay muchas variables. Por ejemplo, la edad de quienes van a comer, las necesidades alimentarias que tienen unos u otros, la actividad que hacen, porque a lo mejor es más equitativo que el papá coma una porción más fuerte porque tiene que salir a trabajar y el papá trabaja de leñador, necesita estar muy fuerte para poder hacer tu trabajo tan rudo y ganar la plata para traer. Y a lo mejor el bebé no come, la nena se conforma con una porción chiquitita y la mamá tiene a lo mejor una actividad más tranquila, digamos, que no necesita de tanto consumo energético. Es una hipótesis. No quiere decir que eso sea real, ni mucho menos. Quiero decir, hay muchas cosas que hacen a que la forma de distribuir y de dividir un plato de comida o los espacios en una casa no sean exactamente todos simétricamente iguales. No puede ser una casa que, bueno, hay 2 habitaciones, entonces, bueno, vamos a ver, viven 8 personas, son 4 y 4. Entonces, mamá, papá y 2 chicos van a una habitación y los otros 4 a la otra. Puede ser, a lo mejor sí, pero a lo mejor hay otras maneras de distribuir. Hay veces en donde por ciertas cuestiones de pudor, de intimidad, la mamá tiene una habitación donde está con sus 2 hijas mujeres y el papá duerme con los varones, por ejemplo. Y hay millones de maneras. ¿eh? No todo es duerme mamá, papá y los hijos cada uno en su habitación. Hay miles de formas, empezando porque la forma de la familia, convengamos que no es la familia modelo mamá, papá y los 2 niños, el nene y la nena, el gato y el perro. Hay infinidad de formulaciones de familia hoy día, abiertas a todo tipo de vínculos, pero siempre hay subyaciendo este desafío, que es el cómo negociamos. El manejo de la música no es un tema menor. Por esto que digo, porque genera a veces bajame esa música. O lo otro peor que digo, que es que cada uno se aísle en la suya. Se termina el diálogo en la familia, entonces un día uno se entera que el hijo hace 2 meses que no va al colegio, o que el padre hace 20 días lo echaron del trabajo, o que la mamá hace no sé cuánto tiempo estaba con un dolor muy fuerte en el pecho y nadie la escuchó ni le dijo porque no hablan. Esto es terrible, la pérdida del diálogo. Esto de cada uno llega y se enfrasca con sus auriculares o en su cuarto, con su propio equipo. Entonces yo digo, eso de bajar esa música es algo que más que decírselos nosotros a otros, porque ahora no hace falta, porque yo ni me entero que estás escuchando, ni a qué volumen. Esa frase que alguna vez decían los padres cuando había un dispositivo en la casa que estaba puesto en algún sitio donde
a lo mejor el joven adolescente escuchaba su música preferida, todo lo que da, y llegaba el padre y bueno, basta, hasta ahora escuchás solo así, bueno, te vas a quedar sordo, pero ahora por favor baja eso. Esa frase la tenemos que recuperar, ¿saben para qué? Para decírnosla a nosotros mismos. Eso de bajar la música, uno se tiene que poner frente al espejo y decir, hey, Daniel, baja esa música. ¿Qué quiere decir baja esa música? Baja el ruido también, baja el aturdimiento, baja un cambio, como se dice. Busca otras frecuencias más serenas, más tranquilas, no de la música que está afuera, de hecho, como digo, ni te enterás, pero sí de esas cosas que escuchamos en nuestra cabeza todo el tiempo y es un cúmulo enorme de preocupaciones, de información, de ansiedades, de temores, que terminan por ser sinónimo de un ruido ensordecedor que nos aturde, nos estresa y nos enferma. Entonces, bajar esa música de adentro también es importante. Aunque podamos escuchar la música cada uno en volumen máximo, hasta hacernos reventar los tímpanos, cada uno, bueno, hagan lo que quieran con su vida, podría decir, pero no, no es así. Diría yo, cada uno es dueño de alguna forma, bajar un poquitito. Son tiempos donde hay mucha excitación desde afuera, mucho ruido, mucho colorido, mucha imagen, mucho consumo de ideas, de propuestas. Vivimos aturdidos en la cultura urbana, ¿no? Estamos hablando del hombre urbano y no hablamos de la realidad del hombre rural, en donde, como aquí en Mendoza me ha tocado alguna vez estar en algún puesto de un pastor de cabras, que es otro mundo, no de ellos no estoy hablando, claro. Ese problema ellos no lo tienen, tienen otros, pero eso del aturdimiento no lo tienen. Esto es patrimonio de quienes mayoritariamente vivimos en ciudades más o menos grandes. Cuando uno dice bajar la música, no es para, en general, hacer silencio total. Yo diría que el silencio total ni existe, ni existe. He tenido experiencias interesantísimas en donde, en el medio del campo, una noche en donde no había ni sonido de viento, ni de perros, ni de grillos, era total. Yo podía sentir el latido de mi corazón, créase o no. Esta experiencia en cámaras acústicas, en estudios de grabación, en laboratorios de sonido, también se ha hecho y es una experiencia realmente rarísima cuando uno está en un silencio total en una cámara de aislación acústica, porque uno escucha con una intensidad que parece que estuviera amplificada y no está. A veces el ruido de la saliva cuando uno abre la boca. Y es como si se hubiera caído algo cuando uno hace esto. Y es la saliva nada más. Entonces, cuando desaparecen los sonidos fuertes, fuertísimos, en realidad, digo, es nada más y nada menos que la oportunidad de los sonidos débiles. La ausencia de sonidos, en realidad, es la oportunidad que tienen los sonidos débiles de ser escuchados. Esto también pasa como una experiencia a nivel de la comunicación humana. Cuando hay alguien que habla fuerte y que impone todo el tiempo su discurso y bla, 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 cuando hace silencio le da oportunidad recién ahí a otros que tienen ganas de decir cosas, que tienen algo que decir, pero simplemente tienen un volumen más bajo o un timbre de voz que no llega tanto. Por eso es importante, no por nosotros mismos, desaturdirnos, sino para registrar que hay otras cosas que están pasando y que no nos enteramos porque con ese volumen que tenemos, no dejamos que nada se escuche. Si de pronto apagamos la radio, escuchamos el canto del pajarito, la voz de una vecina que estaba cocinando, alguien que tocó el timbre o el perro que estaba rascando la puerta, una gotita de agua de la cocina que clic, 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 nos dice que hay que cambiar el cuerito. Pasan muchas cosas de las cuales está bueno que nos enteremos. Pero si está la música, todo lo que da, nosotros no nos enteramos de nada de eso. Si alguien quiere intervenir y hacer en este momento alguna pregunta, trasladármela, por favor, no dude de hacerlo. Si no, continúo con mucho gusto. Profe, Habilita el micrófono. profe, Ahora sí. ahí está. No, el que le decía,
Cuando usted estaba hablando, estaba pensando justamente en la radio y en la música, pero otra particularidad que tenemos en este tiempo, que obviamente tiene muchas buenas funciones, no hay que desautorizar, pero que es la televisión. Muchas veces está el papá mirando un partido de fútbol en una sala, el nene en su habitación mirando los dibujitos animados y por ahí la mamá mirando un programa culinario o alguna novela, tampoco voy a decir, pero o la mamá anda haciendo las cosas en la casa, está la cuestión laboral que muchos venimos de trabajar y lo primero que se hace es prender el botoncito y entonces se pierde mucho de la cuestión de lo familiar, de preguntar cómo estás, cómo te fue hoy, qué hiciste, ese vínculo de la comunicación que es tan importante y tan sagrada. De eso se trata, justamente. A veces cada uno tiene en su habitación un televisor distinto o un dispositivo de música, cierra la puerta y listo. No hace falta ponerse auriculares. Alguna vez se puede hacer eso, no está mal. El problema es cuando eso es lo habitual y es lo que sucede siempre y elimina el diálogo. Em, y esto que digo, que cuando uno deja los estímulos exteriores y no prende la tele ni se pone una música, empieza a hacer alguna tarea como cocinar. Me ha pasado a mí muchas veces de estar en casa ordenando, quedarme a regar el jardín o a ordenar mi estudio y estar un largo rato. Y yo muchas veces he hecho esto de poner alguna música que me gusta y animada, que me acompañe, bueno, me anima de alguna forma y esto hay mucha gente, muchas chicas o varones, más mujeres que hombres en realidad, que son los que más se ocupan de las cosas de la casa. Lamentablemente todavía ahí hay mucho desequilibrio. Este, mm, pero bueno, y muchas veces me decían las maestras con quien tanto he trabajado, que mira, el sábado a la mañana es el día de limpieza, yo agarro mi casa, pongo a la mañana música, me pongo los auriculares, le pongo el equipo a todo lo que da y ahí agarro, doy vuelta a la casa, ordeno mi ropa, todo, con la música full. Está bueno, no es malo, no es un pecado, no es grave, nadie te va a condenar por eso, pero yo muchas veces digo, ¿por qué no probás, además de hacer eso, un rato, probar otro rato, ponete media horita donde hagan lo mismo, pero en silencio, a ver qué pasa? Y les aseguro que pasan cosas fantásticas, porque al no tener ese estímulo de afuera, empiezan a salir ideas, recuerdos, pensamientos, y uno se encuentra con uno mismo. En ese silencio, cuando uno baja esa música, aparece esa vocecita chiquitita que tenemos ahí guardada, tapada por la cotidianidad, por la locura del lunes a viernes, del trabajo, de las voces de los otros, y nos movemos y pasamos en la escobita, acomodamos la estantería, sacamos la ropa a ventilar, en silencio. No, no nos proponemos nada más que hacer la tarea que hacemos y solas van saliendo esas pequeñas vocecitas que empiezan a hacerse oír y nos hacen encontrarnos con cosas nuestras que a lo mejor teníamos olvidadas, acalladas o hasta que ignorábamos. Ideas, recuerdos, viejos anhelos, entusiasmos, cosas pendientes por hacer, llamados telefónicos a alguien que hace mucho no hablábamos, eh, una idea que dejamos sin poner en práctica o sin dejar de intentar. Descubrimos tantas cosas cuando desaparece el aturdimiento y nos encontramos con esas voces chiquitas que están todas presentes, están todas presentes. Por eso es importante el ejercicio de hacer silencio. No les digo al extremo los que practican meditaciones orientales o de retirarse a un monasterio y hacer un voto de silencio por una semana y vivir con un grupo de monjes. Si lo quieren hacer y lo pueden hacer, es maravilloso, por supuesto. No todo el mundo se anima o se interesa a esas experiencias, pero son experiencias enriquecedoras, por supuesto. Esas entregas voluntarias al silencio. Uno encuentra otra conexión profunda con uno y con el universo. Yo digo algo más realista, más moderado, que cada quien puede practicar en su casa, como citaba recién, un día sábado a la mañana, un ratito, apagar todo y dejar, a ver qué sale en mi oído interior, en mi cabeza, en mi alma, en mis emociones, cuando bajo el volumen, bajo esa música, ¿no? Y una vez más aparece el tema de la convivencia, ¿no? Porque cuando a lo mejor, si hay alguien que no tiene esa posibilidad o no quiere poner su auricular, dice, bueno, escuchemos mientras almorzamos, ¿no? Podemos poner una música, bueno,
puede haber una música que a todos medianamente les resulte agradable y no está mal ponerla con un volumen adecuado. Adecuado quiero decir que tampoco tape el diálogo. Porque, a ver, se puede tener una música, dejarla como en un plano donde genera como un ambiente, como un perfume auditivo agradable que impregna toda la situación, pero no compite en volumen con los diálogos que la familia o el grupo de amigos o el grupo de trabajo. Porque esto que cuento en el ámbito familiar también pasa en el espacio de trabajo. Cuento una pequeña anécdota. Yo trabajé algunos años en un jardín maternal en donde los niñitos tenían un servicio de comedor maravilloso. La infraestructura del jardín era realmente un edificio diseñado para tal fin, con muchos recursos. Y tenía un comedor fantástico en donde había una ventana, como en los restaurantes, las pizzerías, con una mesa que daba a la cocina, desde donde se cocinaba y de donde se servían y se pasaban las fuentes y los platos para unos cerca de 200 niños que comían, inclusive el personal. Yo también, como profesor de música, muchas veces almorzaba con las maestras y con otras personas de los equipos de trabajo. Ahora, yo cuando ingresé a este lugar y la primera vez que fui al comedor, y bueno, Daniel, mirá, acá tenemos un servicio de comedor, vos como profesor, si querés, podés también disfrutar de almorzar el menú que se sirve para los niños, para los adultos es lo mismo, es muy buena cocina, hay un equipo de cocineros fantástico, bueno, qué bárbaro. Cuando fui a comer, todos los niños en sus mesitas, con sus maestras a cargo, y unas mesas más grandes para los adultos. Pero hubo algo que me pareció terrible, que era entrar como si entrara, no sé, a un estadio en un mega recital de alguna banda heavy metal, o a una cancha de fútbol, un Boca River en los minutos finales, porque era insoportable el griterío de los chicos, las maestras, cada uno hablaba más fuerte que el otro, literalmente todos gritaban. Y en medio de todo eso, si bien las maestras a cada rato pedían silencio, era imposible. Los chicos no comían callados, no había forma de quedar en silencio total, y las maestras lo que hacían era hablar un poco más fuerte para poder escucharse entre ellas y juntas con las compañeras de otras salas era un punto de encuentro también el almuerzo, entonces se querían contar sus novedades, sus cosas personales o de la tarea, y cada uno intentaba hablar un poco más fuerte que el de al lado. La conclusión era terrible. A todo esto, ¿qué pasaba en la cocina? Que es un lugar que estaba ocupado, no había una división con un vidrio, estaba comunicado auditivamente, con un espacio bien grande, y del cual salían montones de ruidos, de cacerolas, de agua, de platos, de cubiertos que se lavaban, se originaban y se volvían a sacar, y las voces de la cocinera, los ayudantes, los cocineros, eran 5 personas que trabajaban. Y además a esto tenemos que sumarle una radio enorme que el cocinero tenía ahí puesta en un estante con un programa de estos programas de interés general donde había noticias, música, concursos, sorteos, publicidades, en un volumen de 1 a 10, 9 o 9,5. Era una radio enorme, ¿no? Ya con ese solo sonido era como para decir, baja esa música, por favor. Él también con su radio participaba de esta carrera a ver quién pone más fuerte, porque él quería escuchar su programa, que cuando estaba cocinando con su compañero de la cocina, estaba en un volumen 4, 5, listo. Ahora venían los chicos, hacían ruido, empezaban a hablar y él también quería seguir escuchando su programa, porque él lo acompañaba en esa dura tarea del cocinero, con calor, moviendo cosas, y con los tiempos, que no se pase nada, que no se queme nada, en esa dinámica tan dura que es una cocina. Bueno, ponía la radio más fuerte y los chicos querían escuchar, se hablaban más fuerte, era de locos. Logré con mucho respeto, con mucha fundamentación, a poco de entrar al jardín, hablando con la directora de por medio, luego con las maestras y con la gente de cocina, logré que haya un pequeño momento, que era lo que tardaban los niños en comer, que no era más que media hora, en donde, por favor, apagara la radio del cocinero. Eso solo ya bajó muchísimo el nivel de ruido. Después trabajamos bastante con esto, con tener un poco el volumen cada quien, empezando por los grandes, y se bajó bastante el nivel de ruido, de aturdimiento de la hora de comer. Pero bueno, esto pasa, casi siempre pasa en una reunión de amigos, ¿no? 4 o 5 amigas se juntan, o 10 amigas en un bar, una confitería, o se cumpleaños de alguna, y empieza a haber una competencia involuntaria, inconsciente, a ver
para ser escuchado, cada uno levanta más y más la voz. Si nosotros tomamos conciencia de esto y empezamos a ejercitar los tiempos de hablar de cada uno, no hace falta gritar, simplemente esperar turno. Alguien dijo que no es lo mismo conversar que esperar tu turno para hablar. Y eso es verdad. Porque conversar significa decir algo, pero al mismo tiempo hacer silencio y escuchar lo que dice el otro. Y vuelvo a invitar que, aunque sea en forma diferida, ese otro que es usted, señora, señor, señorita, quien sea que está viendo y escuchando esto, aunque esto lo esté escuchando y viendo mucho tiempo después del momento en que está siendo grabado, no dude en escribir sus inquietudes, en preguntar, hablar y conversar en diferido conmigo y con los otros participantes. Instituto Mar de por medio. Vamos a ver si se anima, si logramos algunos ecos de esto también más allá del momento en vivo. Ahí quiere la Sí, palabra. La Y docente, que verás, no sé su nombre. Fanny Janet, gracias. Desde Colombia, un saludo muy especial. muchas Eh, gracias. Quiero compartirles una experiencia de cómo funciona lo que usted acaba de decir con respecto a interactuar aquí en la institución con los niños a la hora del almuerzo. Nosotros tenemos un excelente docente de música y ellos, los muchachos, tienen la filarmónica. Ellos han hecho una grabación de las canciones que ellos tienen de su repertorio y a la hora del almuerzo se pone esa música suavecita. Entonces, los chicos saben, en la medida en que vamos bajando el volumen, ellos también van bajando las emociones, porque pues para ellos es interesante encontrarse y gritar y demás. Nosotros no compartimos el momento con los estudiantes para almorzar, eso que tienen ustedes me parece maravilloso. Nosotros no, nosotros hacemos acompañamiento a la hora del almuerzo, pero los docentes tenemos un momento para almorzar, para tomar nuestros onces. Y tenemos que hacer el acompañamiento, que quiere decir es verificar que los muchachos consuman el alimento, que levanten su menaje y lo dejen en el puesto, que organicen la silla, que quede todo aseado. La experiencia con la música clásica, especialmente del colegio, uno, sentido de pertenencia, dos, les genera a ellos una tranquilidad y un compartir, que hablan con un volumen moderado. Es más, algunos ni hablan, se dedican a comer. Me imagino, harán sus propias reflexiones porque vos le ves la cara de cómo estar pensando en algo. Terminan, levantan el menaje y se van a su descanso. Quería Qué compartirles eso. bonito, Muchísimas gracias. qué lindo, qué lindo. Muy bueno, muy buen testimonio de algo. Bueno, una forma de solucionar esto con música puesta adecuadamente, y imagino que cierto tipo de música que invita también a esto, porque también acá está que vamos a escuchar. Si es una música serena, una música clásica, si vamos a poner un adagio o vamos a poner reggaetón, bueno, genera cosas distintas. Hay momentos y momentos. Ninguna música es mala en principio. Hay música que puede estar mejor realizada, con más profesionalismo, pero luego es un tema de gustos y de criterio de oportunidad. Pero en el momento de la comida, música utilizada con ese enfoque, de esa manera, obviamente suma algo más a ese momento de comer, que siempre hay que defenderlo como algo más que meterse alimento adentro del cuerpo, como quien carga un auto con combustible. El momento de comer es un momento que debiera ser siempre más conectado con la emocionalidad, con lo espiritual, diría yo, ¿no? Donde nosotros estamos de alguna forma ingresando algo que después se va a convertir en energía, y esa energía en acciones. ¿Qué acciones? ¿Qué vamos a hacer con esa energía? ¿Qué vamos a hacer con esa carga de energía que vamos a poner? Es un momento, yo diría, casi sagrado el comer, si uno lo entiende profundamente, ¿no? Porque es una carga para una energía que uno va a usar en la vida. Y ahí entramos en otro terreno. Pero me parece muy bien todo lo que haga un respeto y a un jerarquizar ese momento. Hace poco escuché un enunciado de un disertante que estaba por el sur de Argentina, en la zona del Bolsón, eh, que venía de España y dando algunas conferencias sobre el alimento emocional, y hablaba de la carga emocional que tienen ciertos alimentos, en donde él valoraba mucho que lo que comemos, más allá de que las características orgánicas de tal o cual alimento, o sea, si
obviamente que no es lo mismo si es quinoa, si es soya, si es carne vacuna, si es una semilla o una fruta, no es lo mismo por sus propiedades. Tampoco es lo mismo que yo coma eso con una u otra actitud en mi emocionalidad. Comer una fruta, comer un kiwi con todas sus propiedades, una palta que es tan rico y tan positivo para como alimento, pero comerlo enojado, discutiendo, gritándome con mi vecino y furioso y comiendo el kiwi así, es un veneno. Es preferible comer comida chatarra que comer una palta con esa carga de ira. Así que bueno, muchas gracias por su testimonio, Pani y Janet. No sé si hay alguien más, si no, continuamos un poquito, desarrollando un poco el tema. Marisa quiere hablar. Sí, yo lo que quería comentar, que como todo tiene que ver con todo y tiene mucho de metafórico el título de la charla de hoy, porque nos fuiste llevando por distintos lugares, por distintas reflexiones, y muchas veces se cae en querer llenar de actividades a los niños y, por qué no, también a los adultos, ¿verdad? Sí. Y se pierde un poquito la oportunidad del aburrimiento. El aburrimiento que es el que permite que nazcan las ideas, como mencionabas hace unos instantes. El aburrimiento que permite que yo me pregunte, siendo un niño, ¿qué puedo hacer? A ver, encontré un frasco, ¿en qué lo puedo convertir? O tengo este rollo de papel, podría jugar a que soy un pirata que está mirando la tierra, que se ve a lo lejos, y tantas otras cosas que podemos hacer si los adultos les permitimos ese momento que para muchos pareciera ser de aburrimiento, porque estamos en el tiempo de la inmediatez, ¿no? De querer todo y todo ya, si es posible. Y eso de la música, ¿no? El que haya momentos para escuchar música cada uno según su gusto, en momentos en que podamos escucharla en familia o como un fondo para conversar todos relajadamente, momentos para que la música sea el centro de atención, porque como es en tu caso, Daniel, enseñás a tocar un instrumento o a cantar una canción, ¿no es cierto?, a planificar una clase de música. Así que, bueno, como dicen los sabios, hay un tiempo para cada cosa, ¿verdad? Sí, y esto que decís, un poco, vuelvo a que es un poco sinónimo, el apagar la música es como cuando esto tan común que apagar por favor ese teléfono, ya basta de play, apagar la pantalla, y lo primero que hacen los chicos, ¿y entonces qué hago? Como si se terminara el mundo, ¿viste? Es muy importante sostener eso como adultos, y aunque el niño se queje un rato, me aburro, inevitablemente cuando pasen unos minutos va a empezar a descubrir algo que hacer, algo nuevo que pensar, va a generar alguna actividad, va a pasar algo. No va a morir seguro en el acto, no va a quedar duro, tieso, porque se le apagó la tele o el iPhone o lo que sea. Al contrario, va a revelarse algo que seguramente va a ser valioso para su vida. Y esto les pasa O a los porque adultos. haya un día de la semana en que no tenga alguna actividad, ¿no? Karate, inglés, Claro, no hagas nada. pintura. Claro, ¿En no qué hay que momento sobrecargar. juega? ¿En qué momento juega, verdad? Un Clara, día, una... la Sí, señora Clara quería la palabra. adelante, Clara, entonces. Sí, y buenas tardes, hablo desde Bueno, Perú. Bueno, es un gusto para mí estar escuchando este tipo de temas. Quería compartir más que nada una experiencia que yo soy docente de educación preescolar, aquí en el Perú llamamos educación inicial. Bueno, entonces yo desde la fecha que yo inicié a trabajar, utilizo bastante música. En el Perú tenemos una variedad de danzas, ¿no? Folclóricas, típicas, autóctonas. Entonces trato de rescatar la música instrumental, también tenemos en el Perú, ¿no? Entonces utilizo como un
como un material tal vez se podría decir. Entonces, yo en una oportunidad, una niña me dice, ¿qué te lleva la música? Le pregunto, cuando escuchas la música, ¿qué te gustaría hacer? Ah, la música hace de que mi cuerpo se mueva de una manera u otra manera, como quiera. ¿Así? ¿Eso te lleva a la música? Sí. O sea, como que me invitara a mi cuerpo para hacer movimiento. Esa frase me llegó a mi cuerpo, como que el niño siente la música, ¿no? Para hacer su movimiento, para ejecutar el movimiento. Claro que no utiliza pues como uno, como docente, uno no dice cómo tiene que moverse, sino el niño percibe el ritmo, la melodía, ejecuta libremente, o sea, crea sus movimientos de acuerdo a cómo percibe la música, el ritmo. Entonces, eso me hace de que no generar más, mejor dicho, trabajar casi siempre con los niños. Y ahora estoy con los niños de 5 años y me dice, Miss, queremos bailar música, ponga música, desesperado pide. Y cuando hace frío, aquí en el Perú estamos en la época de frío, entonces dice, Miss, estamos con mucho frío para calentar, ponga la música. Ah, ¿verdad? Claro. A veces yo me hago la que no escucho, música, ya están gritando los niños, como que se emocionan, como que les hace esa vibrar la emoción a los niños. Sí, sí, Eso sí. quería compartir. Sí, gracias. Eso que usted cuenta es algo que yo en los tantos años que he estado como profesor de música, por 40 años en jardines maternales de nivel inicial, he visto una y otra vez y he trabajado mucho sobre ello. También orientando un poco a las maestras en cuanto al criterio de selección de una música, porque a veces, no siempre, pero algunas maestras por ahí no tenían eh, el cuidado de ver que en algunos momentos había cierta música que no era adecuada, entonces traía problemas. Por ejemplo, en algún momento hasta me he pasado de ver que los niños tenían que hacer una tarea muy delicada donde tenían que trabajar con unos recipientes pequeños con pinturas de acuarelas para pintar, y la motricidad de los niños en esa sala de a lo mejor de 4 años todavía era precaria para ese desafío de mojar el pincel, enjuagarlo, hacer un trazo. Estaban uno al lado de otro en algunas mesas grandes, requería mucha concentración, mucho cuidado porque los frasquitos se podían caer sobre las hojas, los pinceles largos había que agarrarlo y tenían que tener cuidado de no girar rápido y clavarle el pincel en el ojo al compañero. Era un momento delicado. Y cuando la maestra puso una música muy furiosa, muy movida, tam para pam para pam pam para, claro, como usted dice, los niños escuchan eso y se les mueve el cuerpo solos, es una energía que entra y les hace mover. Entonces se armaba un lío, se volcaban los tarros de pintura, se molestaban con los pinceles, se manchaban las manos, se le caía la témpera. Entonces, miren, este desastre no es igual si cambias esa música y pones algo tranquilo, suavecito. Hay tanta música de todo género, música clásica, música folclórica, pero música instrumental suave, que no haya tanto ritmo. Vas a ver que pueden a poder trabajar, los va a acompañar y no va a pasar este desastre que pasó hoy, tal cual. Así que bueno, una vez más, gracias por su testimonio, Clara. Muchas gracias. Patricia. Patricia. Sí. Hola, buenas tardes. Aquí María Patricia desde León, Guanajuato, México. Buenas pues tardes. Quiero, gracias, compartir con ustedes. Cuando yo era docente hace muchos años, yo daba clases primero de primaria y igual a mí también me gusta mucho la música, y lo que hacíamos, recuerdo que era poner esa música que fuera precisamente un tipo de música que al mismo tiempo fuera relajante para que los chicos estuvieran en una actitud como de descanso, como de relajamiento, pero que a la vez pudiera la mente estar activa lo suficientemente como para concentrarse y poder trabajar de una manera tal que hay orden
definitivamente el orden se da, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho todos los compañeros y usted desde luego, porque también yo me daba cuenta de que había un profesor que tenía en su grupo niños que gritaban mucho, hablaban muy fuerte y era todo un escándalo. Entonces lo que él hacía para que los niños empezaran a bajar el volumen era que hablaba muy despacio. Él bajaba el volumen y al bajar el volumen, obviamente los chicos no escuchaban. Entonces ellos captaban eso y empezaban automáticamente a bajar el volumen para que pudieran escuchar al maestro, al profesor. Así es que eso me parecía muy buena técnica, que Muy él bueno. utilizara eso. Así es que pues, y por último sí quisiera, no me quiero pasar de la raya, pero yo creo que todo esto tiene que ver mucho con la educación y el respeto. La falta de conciencia también, porque hoy en día vivimos de una manera tan distinta y claro que la tecnología es algo fabuloso porque todos los inventos que tenemos desde hace ya muchos años son excelentes, nos han servido mucho, son de mucha utilidad, pero yo siempre he creído que el problema radica en el mal uso y el abuso de, porque muchas veces Por supuesto. nosotros mismos como adultos, seamos o no docentes, nosotros mismos muchas veces hacemos mal uso y abuso de la tecnología. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos o nietos o de los alumnos si nosotros mismos no estamos poniendo el ejemplo siempre? Porque unas veces lo hacemos y otras veces no lo hacemos. Y en mi caso muy personal, muy particular, les comento que yo sí tengo la voz muy fuerte. Yo sí hablo muy fuerte. Y para mí sí ha sido un problema porque siempre me han dicho, mamá, estás gritando. No estoy gritando, es que hablo fuerte. Para mí gritar es otra cosa. Para mí gritar es de verdad gritar, pero hablo fuerte. Y yo recuerdo, mi mamá así era. Ella hablaba fuerte y nosotros le decíamos, mamá, pero no grites. No estoy gritando. Y eso yo lo tengo mucho, porque a mí me dice mucho mi esposo, mis hijos me dicen eso. ¿Por qué gritas? No estoy gritando, solo levanto la voz o hablo fuerte. Lo bueno es que se dé cuenta de eso, tenga conciencia de eso y obviamente lo maneje de alguna forma. Me imagino que lo tratará de ir regulando el volumen como pueda, sin dejar de ser quien es cada uno, porque es así, es la voz que tenemos. Pero por eso de escuchar lo que dicen los otros, de nosotros y percibir esto, porque todo este manejo de lo sonoro, más allá de la música, hace a la convivencia también. Por ejemplo, en una casa, nos encontramos, una casa actual, ¿no? Cosas que hacen ruido. Por ejemplo, el secador de cabello, la licuadora, la multiprocesadora de verduras. Después, ¿qué más tenemos? A veces el calefón o el termotanque, la cisterna, cuando carga agua, cuando calienta y enciende sus quemadores. Algunas heladeras, no muy modernas, cuando arrancan su motor para enfriar, empieza. Algunos microondas, que cuando arrancan también hacen muchísimo ruido. El sonido de algunos despertadores que alguien pone en la casa para que se levante a la mañana, que tiene una alarma que la configura cada quien, pero a veces son alarmas que alguien pone estridentes para no quedarse dormido, pero aturden a todo el mundo. Luego están en el manejo de las cosas los portazos, ¿no? Muy común una casa donde uno abre una puerta, ¡boom! Cierra la puerta de una alacena o del cuarto y golpea por acá. Saca una cacerola y ¡plan! La apoya. Hay gente que no pone cuidado en el manejo de los sonidos a lo largo del día. Hay veces que, bueno, la licuadora es ruidosa, pero uno puede cerrar la puerta de la cocina antes de prender la licuadora o cerrar la puerta del baño antes de encender el secador de pelo y así preserva un poco a los otros que están en la casa de esos sonidos. Eso es tener en cuenta al otro, porque el otro también se afecta con lo que nosotros generemos como sonidos dentro de la casa, como cuando damos portazos. Y cuando voy a poner el despertador para despertarme yo bien temprano, tengo que considerar que a lo mejor
yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana, pero el resto de las personas en la casa recién se tienen que despertar a las 8, o lo que fuera. Bueno, puedo buscar una manera que no sea un sonido despertador que despierte y sobresalte a todo el mundo y me funcione a mí y con más discreción. Los tonos de voz también. Mucha gente habla en la casa a los gritos, en vez de caminar 2 pasos y decir, mamá, ¿me podés dar la remera que me lavaste para ir al club? Y en vez de acercarse y caminar 3 pasos a donde está la mamá, desde el cuarto grita, ¡mamá! ¡La remera! A los gritos. Y la mamá por ahí lo escucha y dice, no te entiendo nada, vení acá porque no sé de qué me estás hablando. Y al lado de la mamá está el marido viendo un partido de fútbol y dice, che, callate, que no me dejas escuchar, no grites. No, pero ¿qué querés que haga si me está hablando de allá? Bueno, pero andá, no me grites al lado. Y se armó un lío familiar. ¿Por qué? Por una cuestión de volumen con los que cada quien habla y necesidades distintas de cada quien. Entonces, si somos conscientes de cuántas cosas pueden cambiar si manejamos un poco nuestro tono de voz o los ruidos que generamos y cuidamos un poco del otro. Bueno, una vez más, digo, yo, a lo mejor alguno pensó que iba a hablar de música. Sí, pero en realidad estoy hablando de convivencia, de valores, de negociación, de respeto de unos por los otros, de vivir más fraternalmente y no tan egoístamente encerrados en nosotros mismos. Así que bueno, espero que haya sido un buen rato, que aporte algo que sirva para sentirse identificados con alguna de estas cosas o activen sus propias reflexiones, sus propias ideas acerca de todas estas cosas y de alguna u otra forma se traduzcan en que después de este breve encuentro queden algunas cositas que nos sigan ayudando a cada día construir una forma de vivir un poquito más serena, más amable, más alegre, más pacífica, más fraternal. ¿Sí? Bueno, gracias a ustedes por Realmente, la presencia, Daniel, por sus intervenciones y gracias a Instituto Mar, Marisa y a él por estar siempre acá liderando todo esto que es tan precioso y que después me consta que aunque no estén muchos participando en el vivo, lo he seguido luego, visto que queda subido en las redes y a veces son 500, 600 reproducciones en unos pocos días que tiene, quiere decir, personas que en diferido lo comparten y lo disfrutan. Así que sigamos apostando a eso. sí, realmente como somos de tantos países, de Latinoamérica y de Europa, a veces la gente está muy interesada, por eso se inscribe, y luego nos solicitan que se lo enviemos por correo electrónico. Ahora estaba Araceli viendo la manera de subirlos también a YouTube, los que son gratuitos, por supuesto, para que todo el mundo pueda acceder, lo mismo que cuando se lo enviamos por correo electrónico, pero va a ser un poquito menos laborioso. Y también están los que son pagos, que van a tener su enlace, entonces van a poder ingresar los que lo reciban de parte nuestra. Te queremos agradecer porque siempre nos dejas pensando muchas cosas. Tus charlas no son solamente para docentes, son también muy útiles para mamás, para papás. Tenemos abuelas acá, abuelas muy activas como María Patricia, que cuida a sus nietos, les ayuda con las tareas. Nos ayuda a nosotros en las actividades tanto del Instituto Mar como de los talleres literarios, nuestra radio, que muy pronto vamos a empezar a pasar información del Instituto Mar también allí. Bueno. Y realmente todo se va engranando de tal manera que, como te decía hace un rato, todo tiene que ver con todo, porque nuestro interés principal es juntarnos, como decíamos cuando éramos chicos, con gente linda, con gente buena, con gente a la que le guste todo lo que tiene que ver no solo con la educación, sino con la crianza, con la convivencia familiar, ¿verdad? Y Daniel ha dado otros cursos, así que si les ha gustado esta charla, pueden consultarnos a Eve o a mí sobre los cursos
que Daniel tiene preparados o que ya ha dado sobre, por ejemplo, cómo crear canciones para distintos momentos de las actividades en el aula, el otro curso sobre pedagogía de la montaña. Los que tengan acceso a ese curso tienen de regalo un libro que escribió Daniel, y muchas otras cosas que podemos preparar con él, que siempre está dispuesto, si surgen de las consultas de ustedes. Somos muy flexibles y estamos abiertos a preparar otros temas que sean de su interés. Perdón, Daniel, te dejo No, perfecto. hablar. Tal cual lo que decís, esa parte que tiene que ver con que la gente que se interese por alguna temática en particular, que no tenga duda de plantearla, porque con mucho gusto, en la medida de lo posible, yo voy a atender eso y a tratar de preparar alguna exposición, alguna ponencia, algún curso, un taller, con el formato que sea. Encantado. Y realmente, como vos decís, no es algo que yo esté pensando solamente para docentes, sino para personas en general que tengan alguna sensibilidad vinculada a estas temáticas que hacen un poco a la educación en un sentido amplio, ¿no? Más allá de lo académico, ¿no? A la Sí, convivencia, a lo la calidad bueno de vida. perdón, lo bueno es que la mayoría de los integrantes del Instituto MAR somos docentes que hemos estado 35, 40 años frente a alumnos y compartiendo también actividades así de capacitación para otros docentes, ¿verdad? Así que eso nos permite ir enriqueciéndonos unos a otros, y surgen ideas hermosas. La verdad que todos quisiéramos que el día tuviera 40 horas, entonces podríamos hacer mucho más y descansar mucho más, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjate cómo sigue ese pensamiento de que todo tiene que ver con todo, porque en un momento de la charla hablaste sobre el alimento, sobre la importancia del alimento físico, la fruta, las verduras. Y vos sabés que en un rato, a las 9 de la noche Argentina, Lo sé. nuestra compañera Paola Osorio, que es una médica clínica, pero también licenciada en nutrición y dietista, va a hablar sobre la importancia de la alimentación en los niños de preescolar o inicial y de primaria. Pues muchas veces le ha pasado a los docentes ver que los niños están desganados o que no se pueden concentrar, y a veces en lugar, o como mamá y papá o abuelos, en lugar de pensar que ese niño es un distraído o que no le interesa la escuela, podemos llegar a entender que tiene un problema de alimentación, y es mucho más sencillo resolver un problema de alimentación que un problema de aprendizaje. Así que los invito a todos, y a vos también, que sé que sos muy bueno en la cocina también. Me contó un pajarito. Pero es Para verdad, que todo puedas está escucharla todo a Paola. vinculado. Todo está vinculado, y por supuesto que cada cosa que vas atando a otra te va acercando un poco más a una cierta noción de realidad, y te permite abordar más integralmente las problemáticas cotidianas del vivir, ¿no? Como cuando, bueno, lo que me ha tocado a mí es ponerle música a las cosas, a esto de venir a este mundo, y sigo tratando de sostener esta vocación por, desde la música, aportar a todas las áreas que tienen que ver con la educación fundamentalmente, inclusive el área de la salud también. Alguna vez vamos a desarrollar experiencias muy lindas que he hecho en equipos interdisciplinarios, justamente con niños recién nacidos y hasta el año, en contextos de jardines maternales y con serios problemas de desnutrición, abordando junto con el pediatra y la nutricionista una serie de estrategias en donde yo también tenía cargo lo que tenía que relación con el estímulo musical, como parte de la motivación y la inducción a levantar el nivel de ingesta de estos chicos. Bueno, Como otro hablamos día, durante otra la vez, otra semana. vez. Profe, Gracias, No, gracias, muy buen día. pero te agradezco el aporte, Daniel, porque yo te dije el otro día, muchas veces se exhiben títulos altisonantes
pero yo creo que vale muchísimo la experiencia, porque a veces lo bueno de los docentes que fuimos tratando de que sean parte de nuestra institución, es que lo han hecho, ¿me entendés? Eso te dije durante la semana. Una cosa es hacer un curso sobre un tema donde podemos aprender mucho, pero mucho más hemos aprendido en el hacer, en el estar ahí presente, en el momento que había que, de pronto desde un gobierno te dicen, bueno, las maestras desde hoy van a ser las encargadas de la alimentación de este grupo de niños desnutridos. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Salir a aprender, consultar con una nutricionista, o cuando había que prevenir algún problema porque había, no sé, mala conducta, como se llamaba en un momento, ¿y qué hacíamos nosotros? Íbamos, consultábamos con una psicóloga, con un pediatra, no nos pagaban aparte por esa labor, pero el que tiene vocación realmente de docente lo hace, no necesita que la directora le diga, a la salida usa parte de tu tiempo para investigar. Claro. Sí, te voy a decir, con dos cosas más y cerramos ya. Sí. Después me voy a contactar con la profe, con la doctora que va a disertar luego. Yo no sé si voy a poder estar presente en el vivo, pero seguramente después la voy a contactar, por lo menos para compartirle dos canciones que seguramente a ella le van a interesar, que yo compuse hace mucho tiempo y que tuvieron muchos desarrollos distintos. Los títulos son, una de ellas, canción que se llama Coman Fruta, y la otra canción se llama La Cueca de las Comidas. Nada más. Después se las voy a pasar y te las voy a pasar a vos también. Chao. Profe, Sí. antes de que se vaya, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros, y si es gustoso en las redes, puede publicar en el chat, en el grupo que tenemos entre los alumnos, sus redes sociales, su Instagram, todas sus redes sociales, para que lo puedan seguir y para que puedan ver su repertorio, sus canciones, y seguir su trayectoria. Buenas noches. Perfecto. Para todos. Un cálido abrazo y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas